Buen día compañeros y tutor. El día de hoy voy a presentar y explicar la fase 4 de evaluación del diseño. Para este caso se calcularon y clasificaron los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Se hizo la verificación aplicando el criterio de factor de seguridad del perfil estructural que preliminares se asignaron en la fase 2. Entonces, ¿qué se deben hacer? Calcular los esfuerzos normales por cada una de las barras de las estructuras asignadas y clasificarlos como tracción o de compresión. Presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen. Y calcular los factores de seguridad por cada uno de las barras de armadura seleccionada y los elementos en tracción se verificarán bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verificarán bajo carga crítica como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar el elemento y presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. Para eso nos dan entonces el diagrama de fuerzas y cada una de sus medidas en metros y nos dice que el total en metros es de 23,488 metros. Nos dan el valor de los nudos gemelos, su fuerza y la tensión, si es por tensión o es por comprensión. Teniendo en cuenta pues que cuando hablamos por comprensión es porque está negativo y cuando hablamos en tensión es porque está positivo. Entonces, inicialmente, ¿qué debemos hacer? Se tiene en cuenta la cercha. Con sus cargas externas se conoce cada uno de los nodos, fuerza, tensión o comprensión y longitud de cada uno de los elementos. Luego se debe identificar las propiedades de perfiles de acero estructural a utilizar, que es el A36. Que para esto tenemos pues la tabla del libro de mecánica de materiales, el cual nos da las características del perfil y su respectiva área, que sería esta. Entonces, solución punto 1. Inicialmente calcularemos el área, lo cual tendremos en cuenta la tabla anterior, que nos dice que el acero estructural a utilizar es de A36 de piernas iguales. Su área es de 581 milímetros al cuadrado. Debido a que son dos ángulos enfrentados, los multiplicamos por 2, cual nos da 1162, lo cual para todos es la misma. Este valor tenemos que pasarlos a metros cuadrados, quedando así que el valor del área es de 0,001162 metros cuadrados. Listo. Luego aplicamos la siguiente fórmula, que nos dice que esto es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, teniendo en cuenta, nos dan la fórmula en unidad de medida de kilonewton y se divide el área, el cual su unidad de medida es metros al cuadrado. Nos da como resultado kilopascales. Teniendo en cuenta esto, tenemos que dividir en 1000 para que de esta forma el esfuerzo normal nos dé en megapascales. Por tanto, hacemos todas las operaciones así. Entonces, cogemos cada una de las medidas de las estructuras, digamos AB y FG, que nos dice que da menos 15,06024 megapascales. Después cogemos AL, HG y así sucesivamente y realizamos sus operaciones. Cuando ya tengamos las operaciones, realizamos una tabla resumen, quedando de la siguiente forma, que sería esta misma. Para esto, tenemos en cuenta que calculamos el esfuerzo normal, que ¿qué es? Es la fuerza dividida por el área y esto se divide por 1000. Y en sí eso es lo que se le divide. Después hacemos la unificación del nodo de gemelo, su fuerza, su tensión o comprensión y su respectiva área y longitud. ¿Listo? Para la solución del punto 2, entonces, ¿qué hacemos? Separamos los elementos que se encuentran en tracción y calculamos su factor de seguridad teniendo en cuenta la carga estática y los elementos que están en compresión. Los separamos también y hacemos el cálculo como si funcionara como columnas esbeltas y largas de Euler. Por tanto, hacemos primero, separamos los elementos de tracción y procedemos a calcular el factor de seguridad aplicando la fórmula, que el factor es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, esta es la fórmula de factor de seguridad,
que es igual al esfuerzo por la resistencia sobre el esfuerzo admisible. Entonces, para esto tomamos la tabla de propiedades de materiales de estructura 36, cuya resistencia de tensión última es de 250 megapascales y la resistencia de la cedencia es de 250 megapascales. Como este material está sometido a tracción y es un material dúctil, lo que manda para calcular el factor de seguridad es el valor de la cedencia, porque es lo primero que va a fallar antes de la separación. Entonces, en conclusión, el factor de seguridad en este caso que se desarrollará tendrá una cuenta de cedencia que es de 250 megapascales. Entonces, para calcular el factor de seguridad, entonces, lo que hablamos, tenemos en cuenta el valor de la tensión de cedencia, que es 250 megapascales, dividida en cada uno de los valores de esfuerzo admisibles, así. Cogemos cada uno de los puntos y lo dividimos de los 250 megapascales sobre su esfuerzo admisible y nos dan el resultado por cada una de las variables. Al ya obtener todos los resultados de los factores de seguridad, podemos identificar que cuando son mayores que 3 no se deben hacer ninguna modificación. Cuando son mayores que 3 se debe hacer una modificación, pero como podemos observar, los factores de seguridad dan mayores que 3, no dan ninguno por debajo de 3, entonces no se debe hacer ninguna modificación. Entonces, hacemos toda la unificación. Ahora procedemos a separar los elementos de comprensión para calcular el factor de seguridad, teniendo en cuenta como si fueran las columnas de doble y largas. De igual forma, entonces, esto se analizará como columnas de Euler, lo cual se utilizarán las siguientes fórmulas, que es para determinar la carga crítica, la cual es la carga mayor que puede soportar esa columna de fallar por pandeo. Se tiene su respectiva fórmula, se tiene en cuenta que el modelo de elasticidad es del material en el cual es de un acero estructural, lo cual volvemos a la tabla anterior y nos dice que el modelo de elasticidad es de 200 gramos. Gigapascales para todos los elementos es igual debido a que el material es igual para todos. Entonces, aquí calculamos como tal el momento de inercia, que nos dice que es de 581 milímetros al cuadrado. Listo. Luego calculamos los centroides. Entonces, para esto determinamos los momentos de inercia teniendo en cuenta los valores anteriores y reemplazamos. Que nos dice que el momento de inercia es de 446 milímetros a la 4. Entonces, esto lo pasamos a la metros a la 4, que nos da 0,0000446. Después calculamos en AX de igual forma y en definitiva, ¿qué tenemos? Que para el momento de inercia tomamos el valor menor y se deja para todos el valor menor, el cual es 0,0000446. Procedemos a calcular la carga crítica aplicando la fórmula por cada uno de los valores y entonces, ¿qué tenemos en cuenta? El valor de pi, que es 3,14, multiplicamos el valor del módulo de elasticidad para pasarlo a una unidad de medida de gigapascales y el valor de momento de inercia, que es, y dividido en 1000 para pasar al final a kilonewton. Así hacemos por cada una de las variables y hacemos una unificación final de todas el consolidado final. Entonces tenemos una tabla de factor de seguridad para barras de tensión teniendo en cuenta la resistencia de fluencia y una tabla de factor de seguridad para barras de tracción. Muchas gracias.